Cierra los ojos un momento. Imagina que desde niño tienes un solo sueño. Un sueño que te levanta por las mañanas, que te hace entrenar cuando hace frío, que te hace seguir cuando todos te dicen que pares. Ahora imagina que ese sueño tiene un problema. No es el talento, no es el trabajo, no es la dedicación, es tu tamaño. Porque en la NHL, el mundo del hockey más duro del planeta, los jugadores son monstruos. 2 metros de altura, 100 kilos de músculo, fuerza brutal. ¿Y tú? Mides 1,73. Eso es lo que le dijeron a Martin St. Louis una y otra vez, desde que era un niño. Eres demasiado pequeño. Esta es su historia. Laval, Quebec, Canadá. Si hay un lugar en el mundo donde el hockey no es solo un deporte, es Laval. Allí nació Martin St. Louis en 1975. Desde que podía caminar, ya tenía patines. Desde que podía hablar, ya hablaba de la NHL. Era pequeño. Siempre fue el más pequeño. Pero había algo en sus ojos que los demás no tenían. Una llama. Una determinación silenciosa. Como si ya supiera que un día el mundo entero lo estaría mirando. Hablemos claro. En el hockey profesional, el tamaño no es una ventaja, es una necesidad. Los golpes son brutales, los choques son violentos. Y si eres pequeño, los jugadores grandes te destrozan. Martin lo sabía, los entrenadores lo sabían, los scouts lo sabían. 1,73 metros, 79 kilos. En papel, era imposible. Pero el hockey no se juega en papel. Porque Martin tenía algo que ningún scout podía medir. Velocidad pura. Una velocidad que dejaba a los rivales mirando hacia atrás, preguntándose qué había pasado. Y eso lo cambiaba todo. Universidad de Vermont. Allí fue donde todo empezó a cambiar. Porque en la universidad, Martin St. Louis no solo jugaba, dominaba. Su velocidad era diferente, su visión del juego era diferente, su instinto era diferente. Partido tras partido, acumulaba puntos, acumulaba respeto, acumulaba confianza. Y la gente que lo veía jugar pensaba, este chico tiene algo especial. Pero la NHL seguía sin verlo. El draft de la NHL. Para un jugador de hockey, es el momento más importante de su vida. El día en que todo el trabajo, toda la dedicación, todos los sacrificios se convierten en realidad. ¿O no? Ronda 1. Los mejores prospectos del mundo. El nombre de Martin St. Louis no aparece. Ronda 2. Los equipos siguen eligiendo. Martin sigue esperando. En silencio. Ronda 3. Ronda 4. Ronda 5. Ronda 6. Ronda 7. Y el draft termina, sin que nadie pronunciara su nombre. Ese día, para muchos jugadores, sería el final. Para Martin St. Louis, fue el principio. Finalmente, los Calgary Flames decidieron darle una oportunidad. No era un contrato importante, solo una prueba, una última puerta abierta para un jugador que nadie quería. Pero esa oportunidad no duró mucho. Después de pocos partidos, Calgary tomó una decisión brutal. Martin St. Louis fue cortado del equipo. Para la mayoría de los jugadores, eso sería el final. En el año 2000, un equipo decidió darle otra oportunidad. Tampa Bay Lightning. Y esta vez, todo estaba a punto de cambiar. Los defensores no podían seguirlo. Era demasiado rápido, demasiado inteligente, y cada temporada Martin St. Louis se volvía mejor. El jugador pequeño empezaba a convertirse en una pesadilla para la liga. Luego llegó la temporada que cambió todo. 2003-2004. Martin St. Louis explotó. Goles increíbles, asistencias perfectas
y jugadas que dejaban a toda la arena sin palabras. Ese año, Martin St. Louis ganó el Art Ross Trophy, el premio al máximo anotador de la NHL. El jugador demasiado pequeño ahora era el mejor ofensivamente en toda la liga. Pero eso no fue todo. Ese mismo año ganó el Hart Trophy, el premio al jugador más valioso de toda la NHL. Un jugador que ni siquiera fue drafteado, ahora era el MVP de la liga. Los Tampa Bay Lightning estaban en una misión, y Martin St. Louis era el motor del equipo. Cada partido, cada jugada, cada gol los acercaba más a la gloria. La final de la Stanley Cup. La presión era enorme, pero Martin St. Louis no se escondió. Jugó como una superestrella. 2004. Los Tampa Bay Lightning levantaron la Stanley Cup, y en el centro de la celebración estaba el jugador que nadie quiso draftear. Ahora, toda la NHL lo respetaba. El jugador pequeño había demostrado que el corazón puede ser más grande que cualquier físico. A lo largo de su carrera, más de 1000 puntos en la NHL, un MVP, una Stanley Cup y una historia que inspiró a millones. Con los años, Martin St. Louis también se convirtió en líder, un ejemplo para los jugadores jóvenes, demostrando que el trabajo duro puede vencer cualquier duda. Incluso cuando cambió de equipo, su talento nunca desapareció. Seguía siendo uno de los jugadores más inteligentes del hielo. Finalmente, después de años increíbles, Martin St. Louis anunció su retiro. Pero su historia estaba lejos de terminar. Su legado no fue solo de estadísticas, fue de inspiración. De demostrar que incluso cuando el mundo dice no, todo puede cambiar. La historia de Martin St. Louis nos recuerda algo simple. No importa lo que digan los demás. No importa lo que diga el sistema. Si crees en ti mismo, todo es posible. En este momento, ahora mismo, hay un niño pequeño en Quebec, o en Madrid, o en Ciudad de México, o en Buenos Aires, con patines demasiado grandes para sus pies, soñando con ser el mejor del mundo en algo. Y hay alguien a su alrededor que le está diciendo: eres demasiado pequeño, no tienes el físico, no es para ti. Y ese niño, gracias a la historia de Martin St. Louis, sabe que esas palabras no son el final, son el combustible. Porque si Martin pudo, cualquiera puede. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, los sueños no tienen talla.